Si honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Y la palabra honrar es creer, es valorar, es respetar, es obedecer la palabra de Dios. Primer libro de Samuel 2:30 dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Una de las cosas difíciles a veces en nuestra vida cristiana es la generosidad. Algunas personas tienen un corazón abierto para decir, oiga, yo voy a dar para Dios porque lo que Dios está haciendo con la iglesia es importante. Pero otras personas dicen, no, eso de dar para Dios es difícil. La iglesia no necesita, necesitan los pobres, necesitan los indigentes. Y tenemos muy equivocada el pensamiento de lo que significa dar para Dios. Cuando nosotros practicamos, cuando nosotros obedecemos este principio de dar esos primeros frutos, de dar esas primeras horas y decirle, Señor, no voy a comer nada, sino primero te voy a dar a ti lo que a ti te corresponde. Cuando aprendemos a dar esas primicias con todo nuestro corazón, estamos dispuestos a recibir de parte de Dios lo que Él promete. Que todo lo demás será santificado, será bendecido por Dios. Algunos de nosotros quizás podemos hacer lo que dice Malaquías, probar a Dios. Y bueno, la Biblia me dice, a mí me enseña que no lo probemos. Pero en ese pasaje Dios es tan maravilloso y nos desafía y dice, bueno, créelo y te invito a que me pruebes. Que estoy dispuesto a bendecirte, a ayudarte, a guiarte, a confiar en mí y a ver los resultados de la confianza que pones en mí. Las ofrendas de esos primeros frutos o esas primicias es honrar a Dios. Es darlo con ese plan, con ese propósito, con ese proyecto de honrar a Dios. En Nehemías 10:35, Nehemías, si ustedes se acuerdan, está exiliado, está esclavo en otro país. Y de pronto Dios le pone en el corazón que tiene que venir a reconstruir la ciudad, los muros, las puertas. Oiga, sin recursos, sin dinero, sin nada. Pero me gusta lo que la Biblia muestra de Nehemías, que era un hombre que practicaba el darle a Dios lo primero. Y cuando nosotros creemos en darle a Dios lo primero, Dios mismo se encarga de mostrar su misericordia y su provisión. Este Nehemías que practicaba cada año darle a Dios sus primicias, cuando Dios le pone en el corazón que tenía que reconstruir el muro, entonces el rey lo ve y le dice, noto tu rostro un poco triste. ¿Qué te pasa? Y él le dice, ¿cómo no voy a estar triste si mi ciudad natal, si mi país, los muros, las puertas están destruidas? Y mira lo interesante, él no le pidió al rey. El rey le dice, ¿qué necesitas? Y dice la Biblia que lo mandó no solamente con soldados que lo protegieran, sino con toda clase de provisiones y con unas cartas para que fuera donde los que hacían la madera y dice, mire, dile que te den todo lo que necesites. Oh hermano, cuando nosotros creemos a Dios, Dios mismo se encarga de mostrarnos por su amor y por su misericordia cuánto nos ama y cuánto Dios está dispuesto a proveer para sus hijos que necesitan. Nehemías 10:35, la Biblia dice que Nehemías honraba a Dios con sus primicias. Cada año traía a la casa de Jehová las primicias de la tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Alguno me dirá, pastor, pero hoy en día no tenemos
vegetales, hoy en día no sembramos, hoy en día no tenemos animalitos. ¿Cómo hacemos? Pues de los primeros frutos que recibimos, cuando hablamos de frutos, hablamos de los recursos financieros que recibimos de nuestro trabajo y le decimos, Señor, lo primero que esta semana me llegue, o lo primero que este mes me llegue, yo quiero, Señor, darlo como una ofrenda para tu gloria y para tu honra. La Biblia habla de que Nehemías dispuso también restablecer ese principio de las primicias que al pueblo se le había olvidado, y por causa de habérsele olvidado, ellos estaban pasando por unas situaciones bien difíciles. Y la Biblia habla de que el Nehemías fue el que Dios le permitió nuevamente restablecer toda una serie de obediencias, de reglas que Dios había dado para que el pueblo fuera bendecido. La palabra muestra que Nehemías le dice, Señor, como yo di mis primicias, acuérdate. Y me parece interesante ese término que él le dice a Dios, acuérdate, que no es en el idioma original, es como si Dios le pusiera una marca a él para decir, este tiene una bendición especial. Si usted mira la Biblia en Nehemías 13:31, dice la palabra del Señor que Nehemías dijo, yo organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Y luego él dice, acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Cuando usted es capaz de marcar esos primeros frutos que Dios le permite tener, y usted dice, ¿sabes qué? Estas primeras espigas, estos primeros frutos, estas primeras semillas, estos primeros vegetales, yo los voy a dar para Dios, porque sé que Dios se va a acordar de mí y me va a favorecer durante todo el año. Hermano, es muy fácil creer en Dios, o muy difícil si nosotros queremos limitar nuestras vidas de la bendición de Dios. Dios nos manda en su palabra, y si usted lee en la Biblia, es un mandamiento para todas las generaciones, por todas las edades. Y si usted se dedica a investigar un poco, hay pueblos que practican, incluso como ciudad, practican el llevar unas primicias a la casa de Dios. Si nosotros lo hacemos confiando y creyendo en la promesa de Dios, seremos bendecidos, porque así lo dice el Señor. La bendición que Dios promete es que si lo honramos, Él nos va a honrar. De parte de Dios no vamos a recibir lo peor, porque Dios siempre va a dar lo mejor para sus hijos. La Biblia dice en Ezequiel 44:30, dice, le darán a los sacerdotes para el pan lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Yo cuando estaba estudiando estos pasajes de la Biblia, me puse a ver lo que ha sido nuestra iglesia en este año que comenzamos, 29 de enero. Así que en estos 10 meses, hermano, yo me he quedado aterrado de ver que Dios ha derramado una provisión sobrenatural sobre nuestra iglesia de una manera que uno se queda admirado. No es porque seamos nosotros más especiales que otros, pero yo sí creo porque nuestra iglesia ha aprendido a practicar y a obedecer el dar unas primicias para Dios. Esos primeros frutos del año, decimos, Señor, este 2024, las primeras horas, el primer día, la primera semana, yo quiero dártela a ti, Señor, como mi ofrenda de primicias. Ahora yo lo dejo en sus manos, lo dejo en su corazón, lo dejo en su mente. Que Dios sea el que le guíe. Ore, por favor. Pídale al Señor que le muestre. Normalmente lo que hacemos cada año es que preparamos un sobre. Este fue el sobre del año pasado. Mis primicias para mi Dios.
Y en este sobre se lo damos a los hermanos, les decimos, vaya, ore con su esposo, con su familia y proponga en su corazón hacerlo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer este año para Dios como primicias? ¿Qué es lo que quiere dar para Dios como primicias? Y conságrelo y póngalo en la presencia de Dios y deje que Dios mismo se encargue de honrarle a usted, que usted le honra a Él. Dios, hermano, ha prometido en su palabra que sus bendiciones estarán con nosotros si creemos en Él. Le invito a creer, le invito a practicar y le invito a obedecer ese principio hermoso de dar los primeros frutos del 2024 para Dios.